Bueno, es un poco difícil comenzar así, sin haber visto el resto, pero voy a tratar de hacerlo. A ver, lo que me habían pedido, lo que yo entendí que es el centro del trabajo que ustedes han tenido, tiene que ver con la combinación de arte y ciencia en la educación y temas relativos a la creatividad. Eh, yo pensé bastante cómo conversar con ustedes hoy. Y finalmente lo que decidí hacer es tratar de compartir algunas experiencias que hemos tenido en el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería, buscando precisamente eso, buscando promover la creatividad en la enseñanza, en este caso de la ingeniería. Eh, no se trata en este caso de cuestiones que yo personalmente haya hecho todas, he participado en todas esas experiencias, pero como un docente más, parte de un equipo que busca esto y me pareció bueno, ya que ha habido varias presentaciones de distintas partes, bueno, compartir una experiencia concreta que se desarrolla en la Universidad de República desde nuestra perspectiva. Eh, la ingeniería eléctrica es una carrera que tiene la peculiaridad, como casi todos los ingenieros, no todos, pero muchos, de que lo que tenemos que hacer es resolver problemas muchas veces para otros. No, esa es, digamos, la función de los ingenieros eléctricos en general. Entonces, naturalmente tiene una relación directa con la interdisciplina en un sentido, que es el sentido de que la solución de los problemas concretos que te plantean es prácticamente imposible sin un diálogo muy profundo a lo largo de todo el proceso entre, digamos, los que plantean los problemas y los que intentan resolver los problemas. Eh, a la vez, el ingeniero tiene que ingeniársela para encontrar una solución práctica, barata, etcétera. Y un poco ese es el métier nuestro y por lo tanto eso es una parte de lo que tratamos de que nuestros estudiantes aprendan. Eh, en ese camino, nuestra facultad se ha caracterizado históricamente por tener, digamos, una formación de base muy fuerte, en particular en matemática, en física, y con muchas asignaturas teóricas que son dictadas con gran profundidad. Eso lo hemos verificado después, muchas veces cuando nuestros egresados van a otras partes del mundo y se insertan en un posgrado. Típicamente los ingenieros eléctricos que logran eso después son exitosos en posgrados, por ejemplo, en matemáticas, lo cual habla de que hay una base muy fuerte, por ejemplo, en matemáticas. Es menos fuerte en nuestra facultad en la parte más aplicada, más eh, relacionada con la práctica. Y esa es una de las debilidades que hemos intentado abordar en estos últimos, diría, 15 años. Estas experiencias que cuento son de los últimos 15 años. Entonces, hay muchas, pero voy a contar tres concretas, que son asignaturas o intentos, experimentos de asignaturas dirigidos específicamente a buscar promover la creatividad de los estudiantes en la búsqueda de soluciones a problemas. La primera es bueno, y antes de decir eso, debo decir que la estructura de nuestra carrera básicamente es un racimo de asignaturas que se van siguiendo. Como dije, muchas son teóricas, algunas tienen aplicaciones prácticas y culminan con un proyecto final que llamamos nosotros proyecto de grado, que es un trabajo de ingeniería completo con el cual el estudiante se gradúa. Y ese es el lugar en que se produce la integración de conocimientos de todas las asignaturas en la solución de algún problema. Eh, la primera experiencia que quiero contar es una asignatura que se llamaba, porque ahora hace algunos años no lo estamos haciendo, taller de proyecto. Surgió a raíz de conocer la experiencia que en el mismo tipo de problema desarrollan en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde tienen una larga historia de buscar este tipo de soluciones y aprendimos con ellos nos dieron algunas ideas básicas. La idea, en este caso, la resumo brevemente en qué consiste la asignatura, consiste en plantear,
agrupar estudiantes, digamos, del orden de tercer año, es decir, estudiantes que todavía no tienen toda la formación de un ingeniero. La carrera de ingeniería aquí son 5 años, tienen ya terminado todo lo que es lo básico, todas las asignaturas teóricas básicas, pero están entrando en las asignaturas técnicas. Entonces, agrupar esos jóvenes en grupos de no menos de 6 personas, esto es importante para obligarlos a trabajar en grupo, en colectivo. Plantearles un problema absurdo que no tenga solución. Cuando digo absurdo, esto también es importante. Si es un problema que tiene alguna solución, típicamente la solución está en Internet. Entonces buscamos un problema que no tenga aplicación práctica, que justamente tengan que encontrar una solución ellos. Imponerles restricciones bastante duras. Por ejemplo, en este caso nosotros le imponíamos para un problema dado, voy a dar un ejemplo ahora de alguno de estos problemas. Para un problema dado les poníamos la restricción de que no podían usar en su solución tecnología más allá del transistor o de la lógica discreta, es decir, que por ejemplo no podían usar microprocesadores, no podían usar programación, tenían que usar elementos discretos, no sé si alguien sabe de electrónica, pero... Y una segunda restricción es que el costo de la solución no podía superar los $100, que es bastante baja. Y con esas dos restricciones les pedíamos, los dividíamos en 3 grupos, les dábamos unos 15 días para que presentaran una patente de su solución. El grupo de docentes era el que tenía que evaluar esta solución, estas patentes, entre comillas. Lo que queríamos decir con eso es que la solución técnica que estaban dando no podía ser similar en algunos puntos a la de los otros, o sea, los 3 tienen que tener soluciones distintas. Y después a jugar, digamos, a hacer su solución. Esto termina en una presentación pública en un teatro como este, generalmente acompañados de las familias y demás, y es una competencia entre las 3 soluciones en la cual, bueno, todos aprueban si logran superar la prueba, pero gana el que lo logre en menor tiempo o cosas así. Es decir, que hay un aspecto lúdico también. Para que se entienda, voy a poner un ejemplo de una de esas aplicaciones, uno de esos proyectos que le planteamos. Se llamaba El beso de la princesa. El problema estaba planteado de la manera siguiente. Una mesa de una altura X, se le coloca encima un taruguito de madera más o menos de este tamaño. La mesa es un banco, o sea que tiene una superficie pequeña. Se colocan 3 cuerdas colgadas del techo, haciendo como si fuera un columpio, pero en posición de reposo. Una acá, otra acá, a 60 grados, de manera que rodeen a la princesa, que es ese taruguito que está sobre la madera. Y el problema era construir algún objeto que se colgara o se sentara, si quiere, lo que fuera, sobre la cuerda colgante del techo. Los 3 parten del reposo, tienen que empezarse a columpiar. Y el primero que logre tocar a la princesa, es decir, el taruguito de madera, sin tirarla, porque es un beso, gana. Bueno, el problema planteado así, resolverlo con $100 y 3 soluciones distintas y sin usar microprocesadores. Para los docentes es un reto cuando discutíamos qué problema, porque nosotros mismos teníamos que encontrar un problema que nos imagináramos que no tuviera sentido, o sea, que la solución no estuviera en Internet, que tuviera 3 soluciones. Generalmente ellos encontraban soluciones mejores que las nuestras y que se pudiera hacer. Pero lo increíble es que para problemas como ese, los muchachos encuentran soluciones. Por ejemplo, en este caso había una solución que era con aire en una botella, es decir, hay otros que vibraban, unos motores empezaban a moverse, etcétera. No sé cómo. Los 3 le dieron el beso a la princesa. Uno llegó antes que el otro, pero ese es el tipo de problema. Como ese hay muchas, hicimos varias experiencias de ese tipo y debo decir que la Católica del Perú, que en esto tiene más de 20 años de experiencia, fue la que nos dio 2 claves, ¿no? La primera es que el problema no puede tener una solución práctica, por lo tanto, no buscar una solución, no buscar un problema, digamos, que uno imagine que puede tener utilidad, porque seguramente alguien lo tiene. Y la segunda, este tema del número de que es importante que haya un grupo y que no sean 2 estudiantes y tampoco 40, digamos, pero que un número entre 6 y 12 era lo que ellos nos decían que su experiencia les había servido.
Después les contaré rápidamente al final por qué razón no hemos hecho más ese curso, que parece apasionante. A mí, si me hubiera tocado ser estudiante, me hubiera gustado hacerlo, pero curiosamente, después de un par de años de éxitos, no tuvimos suficientes candidatos, estudiantes que quisieran hacer el curso. Y es uno de los temas que me gustaría poner como tema después. La segunda asignatura que quería contar, que la hacemos todavía, se llama el taller Encararé. Tiene una óptica ligeramente distinta. En este caso, son estudiantes más o menos de esa edad, más o menos de tercero o cuarto año, y lo que hacemos es escoger un lugar del tejido social donde pueda haber problemas. Y entonces, nuevamente, buscamos que hayan grupos de 5 o 6 estudiantes, 6, 7, y les pedimos que vayan a ese lugar y que encuentren problemas. Este no es tanto un tema de encontrar una solución técnica, como un tema de que encuentren los problemas, dialoguen con los actores y sugieran una solución. Este proyecto, este taller Encararé dura un semestre y no culmina con un proyecto terminado, sino que culmina con una propuesta de solución acompañada de un plan de negocios y de una propuesta de diseño propiamente dicho en términos de diseño industrial, digamos, donde estamos trabajando la Facultad de Ingeniería junto con estudiantes, o sea, buscamos que un equipo de esto tenga estudiantes de ciencias económicas para la parte del, digamos, del plan de negocios y con estudiantes del centro de diseño para la parte del diseño del producto. Entonces, acá lo que buscamos es este aspecto de que dialoguen con otros, que encuentren problemas y que busquen soluciones a esos problemas. Lugares típicos, para poner un ejemplo como el que acabo de poner en el punto anterior, eh, han ido a varios lugares, pero el que más me emocionó en particular fue cuando fueron a la Teletón, que acá en Uruguay, no sé cuántos son de Uruguay, pero hay una especie de hospital o de centro de la Teletón donde se atienden niños que tienen distintos problemas de dificultades motrices y demás. Y bueno, ese es una especie de vertedero de problemas y en diálogo con los niños, con las familias, con los profesionales, encontraron problemas y en torno a esos problemas plantearon soluciones, ¿no? Una de las más interesantes que vi fue que fue presentada por los estudiantes fue convertir una playa de Montevideo en una playa accesible para minusválidos motrices, es decir, en sillas de ruedas que se pudieran bañar en la playa y ahí está la solución. La verdad que es bastante sencilla e interesante. A mí no se me había ocurrido. Hay muchos tipos de problemas que surgen de ahí. Esa asignatura se sigue dictando y tiene una pata con la cuestión de la interdisciplina, por la vía de que estos grupos de jóvenes dialogan, como acabo de decir, con estudiantes de diseño industrial o estudiantes de ciencias económicas para tratar de pensar cómo sería ese producto, etcétera. Acá, repito, no se busca la solución técnica, se busca la identificación del problema y una posible propuesta de solución. Estamos trabajando para que en el proyecto final de carrera, aquellas propuestas que ellos hayan identificado y que sean suficientemente interesantes, puedan efectivamente al final ellos sí elaborar una solución técnica para eso. La tercera asignatura que quiero mencionar es una asignatura que hemos desarrollado en el instituto desde el año 2002 hasta este año. Este año pasado fue el último año que lo hicimos y ahora lo vamos a discontinuar. Se llama Taller de Arte y Programación. Lo dejo al final porque por el nombre ya se ve que tiene algo que ver con lo que ustedes planteaban. En realidad, como tantas cosas de este tipo, tiene que ver con la gente que lo impulsa, ¿no? Con las personas que tienen esa capacidad de hacer ese trabajo de articulación entre mundos muy distintos y es difícil encontrar a las personas capaces de eso. Pero en este caso me interesa compartir con ustedes este TAP y en particular la visión que el docente que lideró ese proceso tiene. Se llama Etienne Delacroix, es un belga, eh, físico, doctor en física, eh, trotamundo, pintor, no como su nombre lo indica, pero lleva con peso el nombre ese. Y ya por los años 80, Etienne se dio cuenta que él era más que físico pintor. Y
naturalmente, una persona que quiere realmente ejercer ambas disciplinas con fuerza está complicado porque vive en la frontera de dos mundos. Ustedes han discutido sobre eso bastante. Él fue migrando hacia el mundo de la pintura y finalmente los últimos 30 años estos los ha dedicado más bien al mundo de la pintura, viviendo en la frontera, viviendo sobre todo trabajando en arte, con niños de la calle, en lugares un poco marginales, en Europa, en África, en Asia, en Estados Unidos, y en esas vueltas de la vida cayó en Uruguay en el año 2002, medio de nuestra crisis, cayó acá en Maldonado, y, y bueno, alguien me dijo, yo era director de Electro, me dijo, tenés que conocer a ese señor que conocí ayer en un boliche. Lo conocí y bueno, desde esa conversación se quedó con nosotros varios años. Le ofrecimos que probara acá esa experiencia de hacer un taller de arte y programación. Lo interesante en ese caso es que es una persona que es un artista, piensa como artista, pero tiene una formación muy cartesiana de físico teórico y a la vez es un físico que piensa como artista, o sea, tiene esa peculiaridad. Y lo que él nos propuso hacer fue ese taller de arte y programación. Yo creo que la experiencia que tuvo lugar acá en torno al TAP, nosotros le llamamos el TAP, fue realmente muy interesante y me parece pertinente contarla acá. El TAP era una asignatura curricular, nosotros la integramos como una asignatura curricular, es decir, una asignatura que da créditos y puede aportar esos créditos para la carrera. En la ingeniería eléctrica al principio, porque como ya se habrán dado cuenta, en ingeniería eléctrica tenemos la costumbre de hacer cosas raras, pero intentamos que esta asignatura fuera para todos los estudiantes de la Universidad de República que quisieran. Ahí es más difícil porque las tradiciones académicas de la institución son muy distintas y a veces son muy rígidas, ¿no? De todas maneras, durante varios años esta asignatura otorgó créditos para unas cuantas asignaturas, varias ingenierías, para bellas artes, para arquitectura, para música. ¿Qué es lo que hacía Etienne en el TAP? La idea es trabajar ahora no con estudiantes de tercer año o de quinto, sino más bien con estudiantes de los primeros años, estudiantes que entran a la institución, están todavía fresquitos, vienen del liceo, llegan, en este caso, a una facultad de ingeniería con la cabeza bastante cuadriculada ya por lo que hemos logrado hacer en las preparatorias, a una carrera que, como dije antes, abunda en asignaturas flacas y profundas, digamos. Sobre el tema de la disciplina, aprendemos las demostraciones, aprendemos todo lo que hay que aprender, y pocas asignaturas que yo llamaría anchas y poco profundas, y esto no es peyorativo, son asignaturas, estoy convencido, tremendamente necesarias para una currícula que combine realmente, forme gente para la creatividad. Nos hacen falta asignaturas muy profundas en la disciplina y asignaturas que integren, ¿no? Entonces, en este caso, esta sería de este tipo de asignatura. Y pensando en que la persona va a tener que vivir en un mundo donde la interdisciplina realmente va a ser el eje o uno de los ejes para la solución de los problemas, trabajen sobre el lenguaje. El lenguaje como problema fundamental de la interdisciplina. Es decir, cuando el estudiante todavía no ha sido totalmente contaminado por los lenguajes disciplinares propios de cada carrera, abordar un poquito el problema del lenguaje. ¿De qué manera lo hacía Etienne? Etienne tomaba el lenguaje de programación, el lenguaje de escribir un programa, como una metáfora del lenguaje en general. Cada una de las disciplinas tiene su lenguaje propio. Sabemos que en la matemática existen toda una simbología, que en la química existe la suya, en biología o en la epistemología. El lenguaje pensado como un conjunto de palabras y de especiales, con significados especiales y un conjunto de reglas que solo las conocen los especialistas de esa disciplina, digamos. Entonces, tomando eso como metáfora del lenguaje en general, dijimos, bueno, tratemos de hacer algo que ponga a los muchachos en condiciones de explorar ese lenguaje y de dialogar con otros que usan otros lenguajes
y que vean en la práctica que cada uno tiene algo que aportar desde su lenguaje, de su manera de ver las cosas. Esto, dicho así, parece un poco teórico. En la práctica consistía en lo siguiente: tomar chatarras de computadoras viejas, juntar estudiantes de todas las carreras que se puedan. Etienne tenía en un curso semestral del orden de 150 estudiantes. De repente había unos cuantos de ingeniería, unos cuantos de bellas artes, de música, de arquitectura. Podía haber estudiantes de la UTU, que quizás los de la escuela técnica, estudiantes de formación docente, no tenían por qué ser estudiantes universitarios. Todos juntos, 2 horas por semana, una clase teórica que en realidad no trataba del curso mismo, sino que trataba de discutir colectivamente las visiones de algunos filósofos que han trabajado sobre esto, tipos como Simondon, como Levy, como que habla de la inteligencia colectiva, por ejemplo, o como Stigler. No sé si estos nombres le dice algo a alguien. Y sobre todo el trabajo era un trabajo en taller, en grupos mixtos, donde habían estudiantes, como digo, de distintas disciplinas, y lo que tenían que hacer era destruir esas chatarras de computadoras hasta el nivel de la resistencia de los transistores, es decir, de las plaquetas de circuito impreso, con una máquina de secar pelo, darle calor y derretir el estaño, recoger el estaño, o separar los distintos componentes, y después reconstruir, pero no las computadoras, sino hacer esculturas móviles y poner en escena el conocimiento aprendido. El conocimiento aquí es muy básico, ¿no? Cómo funciona un motor paso a paso, cómo funciona un LED, ¿no? Cuando digo escultura, digo cosas como las que se hicieron ahí, fueron, por ejemplo, romper un disco duro y con eso, y con los motorcitos y con los platillos, hacer una batería que fuera controlada desde el puerto serie de la computadora y con un pequeño programa hacer música, golpeando los platillos, y ahí pueden trabajar estudiantes de computación con estudiantes de ingeniería eléctrica, estudiantes de música, o hacer un modelo miniatura de una casita, no sé, y hay estudiantes de distintos lados. Y lo de poner en escena el conocimiento, lo que se les pedía es que describieran de una manera que cualquiera entendiera, si es posible, usando el lenguaje de programación de páginas web, el más básico de todo, que es el HTML, pero que tiene suficientes conceptos básicos, como por ejemplo una recurrencia, un color, eh, una palabra reservada que dice acá va un objeto o acá va otra cosa. Bueno, eso ustedes deben creerme, generaba unos ambientes de trabajo colectivo increíbles entre los muchachos. Tenían 8 horas semanales de taller, en 2 sesiones de 4 horas. A veces estaban el fin de semana, estaban en las noches. Y por supuesto que los resultados en estudiantes de primer año y en estas cosas son muy, muy básicos. Pero en cuanto al producto final, bueno, algunos son bastante impresionantes, como esa batería que acabo de contar, pero otros son bastante básicos. Pero lo interesante era ver a un grupo de personas donde un estudiante de ingeniería quizás ya pensando en su futuro tenía cierta arrogancia, se daba cuenta que un estudiante de Bellas Artes o un estudiante de la UTU podía enseñarle unas cuantas cosas sobre el funcionamiento práctico de un LED o de un motor paso a paso, o simplemente de cómo poner en una página web las cosas y que se vean con cierta belleza visual, digamos. El diálogo entre ellos muy importante. El taller de arte y programación duró unos 10 años. Este año ha sido el último año que lo hemos desarrollado. Yo quería comentarles esas 3 experiencias concretas. Si hay preguntas, después puedo aclarar más. No, creo que tengo solo media hora y no quiero abusar. Ya he abusado bastante llegando tarde. Son intentos por avanzar en darle la oportunidad a los muchachos de aprender de otra manera. Hay 3 o 4 experiencias generales que hemos ido sacando o conclusiones generales que hemos sacando de estas experiencias ya de varios años en Electro. La primera es que en casi todos estos tipos de asignaturas es mucho más importante el proceso que el producto. Y esto es un tema
me parece central en esta historia porque al principio creíamos que era más importante el producto que el proceso. Y esto tiene que ver después con cómo se plantean las cosas. Cuando yo hablaba, por ejemplo, de patentar la innovación que se había propuesto en el caso de taller de proyecto, no me estaba refiriendo al patentamiento en términos de la defensa de la propiedad intelectual, sino simplemente de un juego en el cual queríamos que cada uno de los grupos realmente se exprimiera el cerebro y propusiera una solución y no que copiar la de otros. Eh, Claramente, por lo menos los ingenieros y el mundo moderno nos empuja mucho a ir a buscar el producto más que el proceso. Estas asignaturas, el secreto de su éxito, mi experiencia es que está en el proceso más que en el producto. Una segunda conclusión que hemos sacado de esto es que el rol del docente en este tipo de asignaturas es radicalmente distinto que en las asignaturas tradicionales, digamos así, por lo menos en nuestra carrera. Es mucho más un rol de acompañamiento que un rol de enseñanza. El conocimiento que debe tener un docente que trabaja en esto es mucho más difícil de conseguir que el que tiene que conseguir un docente para una asignatura tradicional. Por el hecho de que sea una asignatura, como yo digo, poco profunda y ancha, más que profunda y estrecha, puede parecer que no es así, pero es mucho más difícil conseguir a un buen docente para esta otra asignatura. Pero, sin embargo, lo que el docente tiene que tener es la capacidad de acompañar, la capacidad no de responder. Los estudiantes tienen tendencia a preguntar y acá no tiene que responder, tiene que ayudarlos a que encuentren su respuesta. Entonces hay capacidades pedagógicas y capacidades también disciplinares muy especiales que tiene que concentrar una persona para esto y probablemente requiera un tipo de docente especialmente formado, aunque no se consiguen fácilmente, porque ahí viene la tercera conclusión. La academia, por lo menos la nuestra, es poco proclive a este tipo de abordaje. El docente que tiene este tipo de abordaje no la tiene fácil en el sistema de evaluación académico tradicional, tampoco en nuestra institución. A pesar de que nos gusta cuando vemos el resultado final, nos cuesta trabajo darle su lugar a este tipo de docente, a este tipo de asignatura. Esto es, en el fondo, lo que ha hecho que el taller de arte y programación no siga a partir de este año, porque no pudimos retener a Etienne de la Croix, que ahora está en Bélgica. Y ha sido, yo creo, en buena medida porque no fuimos capaces de darnos cuenta como institución que esa gente merece, para hablar en uruguayo, un cargo en efectividad con dedicación total. Pero el esquema nuestro no tiene todavía, espero que lo logremos algún día, la capacidad de darse cuenta que esas cosas son igualmente necesarias para la institución. Una cuarta conclusión tiene que ver con lo lúdico. Y creo que el tema de la creatividad pasa realmente por enamorar realmente a los estudiantes de nuevo. Muchas de las asignaturas que tenemos más bien los ahuyentan. Estas asignaturas todas van hacia lo lúdico y es un punto central del asunto, es encontrarle la vuelta para que la asignatura tenga un aspecto lúdico. Bueno, eran las ideas principales que yo quería compartir con ustedes. Es humildemente tres experiencias, no pretende, yo no conozco realmente lo que se dijo antes, no pretende, no pretendo competir, digamos. Digo que son tres experiencias de unas cuantas, estamos intentando otras, en este momento hay por lo menos, nada más para mencionar así los titulares, dos asignaturas más que estamos haciendo en ingeniería que siguen esta tradición. Una es un taller de, no, tres. Una es un taller de electrónica libre donde los estudiantes simplemente van y hacen lo que tengan ganas. Una es un taller de robótica libre donde se sigue la filosofía del software libre, pero en este caso con la robótica. Y la última es una asignatura que empezó el año pasado que se llama Tallerine. Los nombres aquí suelen ser graciosos. Quiere decir Taller de Introducción a la Ingeniería Eléctrica. Son estudiantes en este caso de primer año, realmente solo de primer año, estudiantes a los cuales no tienen absolutamente ninguna formación previa, salvo la que traen de secundaria, y les hemos planteado en el primer semestre hacer una asignatura de este tipo de integración, en vez de dándoles el resultado, básicamente diciéndole que se rompan los dientes contra el problema y lo resuelvan. Y el año pasado hicimos el experimento de que
de que programaran en Android, que es, un lenguaje que ahora está bastante de moda en los teléfonos celulares, aplicaciones, y realmente nos sorprendimos porque al inicio del año no sabían nada de programar y al finalizar el semestre tenían varios juegos programados en Android, estudiantes de primer año que no han recibido nunca un curso de programación, no lo recibieron ahora tampoco, lo cual es bastante demostrativo de que hay otras maneras de aprender, no solo las maneras, digamos, tradicionales, y que tenemos que hacer un esfuerzo por combinarlas. Bueno, era lo que quería compartir con ustedes. Estoy a la orden para preguntas. Eh, Gregory, dos reflexiones vinculadas a algunas de las conclusiones que tú llegabas. Nosotros aquí en el CURE precisamente tenemos una carrera que combina lo que podríamos denominar formación disciplinar con formación interdisciplinar. Yo estoy de acuerdo contigo de que lo más importante es el proceso, pero creo que necesariamente en las etapas que vienen hay que desarrollar buenos productos, porque es la forma de quebrar la resistencia que tienen esos espacios interdisciplinarios. Si no tienen capacidad de mostrar productos muy innovadores, sólidos, etcétera, esos espacios no se pueden mantener en el tiempo. Y también me resultó muy llamativo y totalmente compartible con la experiencia que hemos tenido acá en los últimos 3 años, que el cuadro docente que participa de esas experiencias es muy particular. El buen desempeño de docentes en materias más estructuradas, curriculares, disciplinares, no necesariamente aseguran buen desempeño en estos espacios. ¿Ah? Y, y creo que esas son lecciones importantes a incorporar. Ahora, Sí, ¿qué tal? Quería pedirte, porque me perdí un poquito en las que se discontinuaron y las experiencias que continúan. Mencionaste una donde le daban como obstrucciones a los alumnos, tiene que tener ser menos de $100 y esa continúa. Claro, bueno, de todos modos, en el work, ¿eh? Está bien, pero no, quiero pedirte, a pesar de que no continúa, que no sé, si nos podés explicar los criterios con los que diseñaban esas obstrucciones o esos restringir la creatividad o superar ese obstáculo, porque en el workshop que tuvimos estos 3 días se proyectó una película y ahí podemos incluir un ingrediente del arte fílmico de una película que es exactamente ese ejercicio de un director que le propone a otro que haga un documental, pero con tal y restricción. Cuando lo hizo, le cambian las restricciones y bueno, cuando vos comentaste, parece muy bueno. Pero si puedes entrar un poquito más en el tema de las restricciones. a ver, sobre el planteo primario de Néstor, yo debo, a ver, lo que estoy contando son experiencias de asignaturas para promover la interdisciplina. Por supuesto que la interdisciplina como tal se expresa de muchas otras maneras y requiere productos, los tiene, digo, claramente los tiene a otro nivel, ¿no? O sea, investigación interdisciplinaria que genera resultados. Creo que Saras es un ejemplo, pero en el caso de la universidad tenemos el espacio interdisciplinario que empuja ese tipo de cosas. Y mi planteo no iba en el sentido de que la interdisciplina debe generar solo, es más importante el proceso que el producto. Me refería al asunto concreto de la formación, de la formación.
Y tampoco estoy en contra de que haya ciertas asignaturas que exigen un producto. Por ejemplo, el proyecto final de la carrera de Ingeniería Eléctrica, le exigimos el producto. Lo que estoy diciendo es que hacen falta las dos cosas, digamos. Sobre esta asignatura taller de proyecto, lo interesante sobre que no dije es por qué la tuvimos que discontinuar. La tuvimos que discontinuar porque al cabo de creo que tres generaciones, dado que era una asignatura optativa, no teníamos suficientes estudiantes candidatos. Y es algo que nos hizo pensar bastante, ¿por qué? Una asignatura que a nosotros nos parece tan linda. No, es una asignatura linda, pero muy difícil. Muy difícil. Y que les lleva a los muchachos, cuando la toman, cuando la terminan, están fascinados. Durante el semestre sufren como locos, ¿no? Porque hay que llegar al final del semestre con una solución, etcétera. Y eso en el contexto de mucha exigencia de otras asignaturas que de repente son más tradicionales, pero que tienen su, bueno, pensemos en matemática, en el caso de ingeniería, ¿no? Bueno, no teníamos suficientes candidatos, lo cual nos hace pensar, mi postura en este momento, aunque eso lo estamos discutiendo en el instituto, es que estas asignaturas deberían ser de carácter obligatorio y no voluntario, que deberíamos tener un panel de 4 o 5 asignaturas de esas, que ellos escojan la que quieran, pero tienen que hacer una o dos, etcétera. Es una discusión compleja porque implica, por supuesto, pensar toda la grilla de estudios de la carrera. Pero realmente la razón por la cual tuvimos que parar un año es porque el sistema se basa en que haya 2 o 3 equipos de 5 o 6 estudiantes y teníamos un equipo de 5, entonces no tenía sentido seguirla, ¿no? En cuanto a las restricciones, a nosotros nos parecía un poco raro al principio, pero esto fue una experiencia adquirida de los peruanos. O sea, los peruanos, esta experiencia yo la conocí personalmente, fui yo el que traje esta idea al instituto, después una visita que hice creo que en el año 98 a la Pontificia Universidad Católica del Perú, y alguien me dijo, tenés que ir a ver el zoológico del profesor fulano. Tiene un zoológico de robots. En este caso es un profesor que le gustan los robots. Y planteaba siempre robots raros, ¿no? Yo qué sé, que escalan paredes o que había uno que iba de barra en barra en esos juegos que hay en los parques, o no sé si conocen el palo enjabonado, ¿no? Que hay que subir un palo. Bueno, el problema era el robot que subiera un palo y apretara arriba un botón y bajara sin romperse, porque alguno puede caerse. Cosas muy raras, pero los muchachos en eso, a lo largo de muchos años, habían ido logrando, bueno, había un zoológico ahí para el que quisiera verla, el que quiera vaya, el que pase por Lima, lo invito a visitar. Además, muy curioso, el profesor, esto es una anécdota, pero uno de los dos profesores que lideraba eso era el hermano de Javier Heró, un gran poeta peruano. Tiene que ver quizás con eso, aunque él mismo no era poeta, creo. Este, Ellos nos enseñaron, cuando vimos eso y quisimos reproducirlo acá, enviamos un docente, 2 docentes nuestros a participar de una sesión allá para ver cómo era, y los trajimos a ellos a que nos contaran, y ellos fueron los que nos dijeron, tienen que poner restricciones. Y realmente el tema de las restricciones, que es un poco arbitrario, es simplemente obligarlos a ser creativos en la solución. Digo, por lo menos nosotros lo vimos así. Obligarlos a arreglarse con 2 palitos y una tuerca, digamos, ¿no? Entonces, el tema de limitar tanto la tecnología utilizable en el área nuestra como la cantidad de dinero, básicamente pasa por ahí. Es limitar para obligarlos a devanarse los sesos para encontrar una solución en esas condiciones. Yo no sé si había preguntas sobre qué soluciones concretas ellos tomaban, pero no, está. Pero bueno, generalmente usaban, solo como anécdota, usaban cuestiones de desecho que reciclaban. Era la forma barata de ir. Entonces podía haber un motor de limpiaparabrisas o un tocadisco viejo, no sé qué, que lo readaptaban y usaban eso como, digamos, elementos básicos de su solución. ¿Pensaron en una posibilidad de zanahoria en vez de palo para atraer a más estudiantes? Nosotros pensábamos que la zanahoria era, y en realidad la zanahoria era una exposición a fin de año en la cual, que es pública y es una fiesta. O sea, realmente, porque realmente
Eso es una enorme zanahoria. Cuando finalmente ellos tienen su solución y están toda la muchachada de los años siguientes viendo lo que estos hicieron, viene la familia, y yo creo que esa es una excelente zanahoria, pero realmente después a la hora de la verdad, bueno, esto da una cantidad de créditos y no hay, yo creo que el sistema tiene que realmente prever los tiempos y en eso nosotros no hemos sido capaces todavía institucionalmente, ¿no? De encontrar la forma de articular bien las dos modalidades que estoy mencionando, digamos. Algunas facultades nuestras han llevado su plan de estudio totalmente al otro extremo. Tienen arquitectura, por ejemplo, tiene un taller todos los años que sigue la carrera, ¿verdad? No podría imaginar que ingeniería algún día tenga un taller todos los años que siga la carrera. Otras se han ido al otro extremo. Yo creo que ingeniería en algún momento se fue al otro extremo. Es una búsqueda incesante que nunca va a terminar, supongo, ¿no? Más que eso, no sé qué más decirte respecto a la zanahoria. Teníamos en un momento en esas exposiciones eh, unos premios que daban las empresas. Invitábamos empresas y que a aquellos más interesantes le dieran un premio de algún tipo. Y eso se ha ido transformando. Hoy existe anualmente para los uruguayos, los invito a ir todos los meses de octubre. Existe lo que se llama ingeniería de muestra, que se sucede en ingeniería, donde se presentan todos los proyectos de todo tipo que hacen los estudiantes. Esto nació, ingeniería de muestra nació hace 10 años con los proyectos de esta asignatura que acabo de decir, pero ahora ya abarca cientos o sea, abarca todas las ingenierías, y ahí hay premios, a veces una computadora, un iPad o no sé qué cosa, pero también eso a veces lleva a la parte, hay siempre una frontera delicada, digamos, entre la comercialización del asunto y el aspecto más genuino de las cosas, ¿no? Son peajes que hay que pagar. Perdón, creo que... Gracias. ¿No se ha buscado en este tipo de proyecto quizás llevarlo hacia el secundario para crear un hábito en el estudiante, una preparación mental, psicológica, con patrones más fáciles de manejo, de implementación, pero cuando lleguen al sistema universitario sepan ya de qué va este tipo de materias y estén más abiertos a conformar esos grupos? Bueno, ese es un tema que tenemos en agenda. Cuando creamos esta tallerine, esta asignatura última que creamos el año pasado, en realidad surgió a raíz de una discusión que tuvimos en el Instituto de Ingeniería Eléctrica, porque la carrera de Ingeniería Eléctrica solía ser la segunda carrera más demandada por los estudiantes de ingeniería. Es una facultad que entra más o menos 1000 estudiantes por año. Tenemos 12 ingenierías, desde computación, civil, mecánica, computación, química, ingeniería eléctrica, etcétera. Y siempre era muchos en computación, después en electro. Electro incluye telecomunicaciones, incluye electrónica, incluye control, potencia, ¿no? Y después las demás. Y bueno, hace 3, 4 años hemos notado una baja sensible en la cantidad de estudiantes que optan por electro. Eso tiene que ver con dos fenómenos uruguayos. La relativa buena marcha de la economía uruguaya en los últimos años, que ha generado un proceso de industrialización de nuevo, y entonces carreras que antes en Uruguay no tenían mucho futuro, como ingeniero industrial, ingeniero mecánico, ingeniero civil, ahora son atractivas, eso está bueno. Y también tiene que ver con un fenómeno malo, que es, digamos, lo que nosotros definimos como el poco sex appeal de nuestra carrera. Nadie entiende qué es ingeniería eléctrica y demás. Entonces, bueno, a raíz de eso tomamos una serie de decisiones y una fue crear esta asignatura en primer año para que los estudiantes entendieran un poco qué quiere decir. Y tiene una segunda parte que tiene que ver con lo que usted está diciendo, que es, pero es difícil de implementar, no sé si lo vamos a ser capaces de hacerlo, que es que los estudiantes que en un semestre hagan esa experiencia en primer año, en el semestre siguiente hagan esa experiencia con estudiantes de último año de preparatorio, con sus compañeros, digamos, contándoles este tipo de cosas. Quisimos hacerlo en este semestre, pero en este caso yo no pude hacerlo, que me tocaba hacerlo por razones de trabajo extra, digamos.
pero espero el año que viene, que ya estaré fuera de esta función, hacerlo. ¿Cómo combinar entre los estudiantes de ingeniería o de la universidad y los estudiantes de secundaria? Es una cosa compleja. En el país estamos haciendo diversas experiencias. Creo que al respecto es interesante lo que está pasando con un programa que tenemos que se llama Flores Seibo. No sé si han oído hablar de ese programa. Tenemos el programa Ceibal, que es un programa nacional por el cual cada niño y niña o joven, porque ahora abarca toda la enseñanza primaria y también toda la enseñanza secundaria, tienen una laptop, digamos, es el programa One Laptop per Child digamos, originado en Negroponte y compañía, que acá se llama Ceibal. Y la Universidad República creamos una asignatura, un programa que se llama Flores Seibo, por el cual grupos de jóvenes universitarios, en general estamos hablando de un grupo de 10, 15 jóvenes de distintas carreras, toman una escuela, puede ser una escuela, puede ser un liceo, en algún lugar, y hacen un trabajo todo un año de acompañamiento en torno a la adopción de esa tecnología, digamos, pero no es un acompañamiento a la escuela, sino que es un acompañamiento a la comunidad. Por ejemplo, trabajan con las familias de los niños, trabajan con las maestras, con los niños, con la familia de los niños, muy especialmente con la familia de los niños. Y este programa que cada año moviliza unos 300, 350 jóvenes universitarios de distintas carreras, es una formidable escuela de interdisciplina. Ahí en esos grupos puede haber estudiantes de muy diversas carreras. Tuve el privilegio una vez de ver un fin de año donde presentaban sus resultados y a un estudiante de psicología decir, lo más importante para mí este año fue descubrir que los ingenieros son humanos, porque tenía en su grupo un ingeniero que tocaba la guitarra, un estudiante de ingeniería, digamos. A través de esa interacción de Flores Seibo se ha logrado hacer proyectos muy interesantes con jóvenes, con niños, en torno a una tecnología particular, que no necesariamente es la computación. De nuevo, la computadora acá es un pretexto. Algunos trabajan en torno a la laptop particularmente, pero otros trabajan en torno a otras tecnologías. Puede ser, por ejemplo, si es una escuela rural, conozco un caso, una escuela rural donde hay muy pocos niños y los problemas que tienen más bien tienen que ver con las semillas, y entonces trabajan las semillas transgénicas, o sea, un tema, pero es la tecnología. Otros trabajan, otro grupo ha trabajado dentro de las cárceles con las madres que están presas y que jóvenes, mujeres en general muy jóvenes, y también tienen acceso a su computadora y hay jóvenes de la universidad que van semanalmente a trabajar con ellos en torno al aprendizaje. Ese programa Flores Seibo es un programa de ese tipo que usted señala y hemos tomado medidas en los últimos años, en particular una que se llama lo que nosotros llamamos curricularización de la extensión, que hace obligatorio en todas las carreras universitarias un número de créditos de extensión universitaria que permite la aparición de programas de ese tipo, digamos, ¿no? Hemos sido cuidadosos en que no sean todos iguales, que cada uno dé libre vuelo a su creatividad y aparezca todo tipo de programas de extensión, pero varios de los programas de extensión están relacionados con el trabajo con jóvenes entre jóvenes universitarios y jóvenes de preparatoria. Uno más interesante me parece es uno que se llama compromiso educativo, en el cual jóvenes universitarios son tutores de estudiantes de preparatorio que han tenido grandes dificultades para avanzar en sus estudios, entonces se les pone un tutor personalizado que es un estudiante universitario. Pero en estos casos no se aborda específicamente esta problemática que ustedes estaban trabajando acá. Está relacionado, pero no es la misma. No estamos hablando de la creatividad en el aprendizaje, sino más bien en enamorarlo para que sigan estudiando y que entiendan qué quiere decir la universidad un poquito. De todas maneras, ambos temas están relacionados, ¿no? Y si logramos que haya una especie de ecosistema de asignaturas de este tipo, pienso que por ahí, por ese bosque, puede andar la solución, pero no sé. Bueno, muchísimas gracias, Gregory. Un placer.